¿Qué tal? Continuando con el tema, vamos a ver lo que es niveles de servicio. Entonces, niveles de servicio para intersecciones con flujo interrumpido, ¿no? Entonces, cuando hay semáforo, el flujo es interrumpido, ¿no? Se alterna el derecho de paso. Y ahí el nivel de servicio se mide diferente que cuando el flujo es ininterrumpido, ¿no? En el ininterrumpido se medía con el parámetro de densidad, ¿no? Acá se mide con las demoras de intersección. Entonces, este cruce es cerca de Monterrico, en Girón, Alonso de Molina con Central, ¿no? Observen que es una vía de un solo sentido, perdón, las dos de doble sentido, una con un solo carril, la otra con dos carriles por sentido. Se parece al ejemplo que hemos estado viendo, ¿no? Dos carriles, un carril, un carril. O sea, una intersección en aspa con las dos vías de doble sentido, ¿no? Y una con el doble carril que la otra. Entonces, esta misma intersección, pues, es con varias imágenes, como para que se ubiquen. Este es desde el otro punto de vista, de la otra vía. Donde está por acá, ¿no? Central, Alonso de Molina. Solo que esta tiene la separación al medio como con un jardín, ¿no? Es de la única diferencia. Pero el resto es la misma configuración prácticamente, ¿no? Entonces, con los datos que tenemos y hemos tabulado hasta determinar los grados de saturación para cada grupo, hemos hecho de las dos formas de agrupar, por grupo de carril, por grupo de movimiento. Otro parámetro que podemos calcular para evaluar la intersección es, aparte del grado de saturación, es el nivel de servicio. Entonces, esto se mide con las demoras. Ok, entonces el parámetro total o global se conoce como demora de control. Tiene tres componentes, D1, D2, D3, siendo el D1 afectado por un factor multiplicativo, ¿no? El factor de progresión. Entonces, estos parámetros se miden en segundos por vehículo, ¿ok? Segundos por vehículo. Cada uno es un componente de la demora total. Entonces, uno tiene que ver con la demora uniforme, el segundo con la demora incremental y el tercero con la demora por cola inicial. Y el factor que castiga al componente 1, a la demora 1, es el factor de progresión. Según el HCM, ese factor de progresión se calcula con la fórmula que está aquí abajo. 1 menos P sobre 1 menos G sobre C. ¿Quién es G? ¿Quién es C? Acuérdense, G, el verde, cuántos segundos de verde tiene el grupo, porque estos parámetros se calculan por separado para cada grupo. Después se van calculando por acceso y para la intersección. Como ponderando, son como sumas, como promedios ponderados, ¿no? ¿Cuántos grupos hay en cada acceso? Se saca el promedio ponderado de los grupos que componen el acceso. Y después, cuántos accesos componen la intersección y se saca el promedio ponderado para la demora de toda la intersección. Se pondera igual con los flujos, con Q minúscula. Ok, entonces conocemos para la fórmula del factor de progresión el ratio G sobre C, cuánto de verde toca al grupo dividido sobre el ciclo. Y este parámetro P o coeficiente P, vamos a ver de dónde sale. Ok, esto está en un ejemplo en el HCM 2010, por si acaso acá no aparece D3 porque era un ejemplo en el que la demora 3 era 0. Eso cuando ocurre cuando no hay cola inicial, ¿no? Entonces vamos a ver este coeficiente P de dónde sale. Eso está acá. P, el coeficiente, mide la proporción de vehículos que llegan durante el verde. ¿Cómo lo calculamos con este producto? RP por el ratio de verde, ¿no? Cuánto de verde sobre el ciclo.
Y RP, que es el ratio del pelotón. Este ratio del pelotón sale de una tabla que también está en el HCM. Puede adoptar uno de estos 6 posibles valores según cómo se presenta el convoy que llega por el acceso, cómo se produce el progreso, ¿no? Desde muy pobre hasta excepcionalmente favorable. Entonces puede adoptar uno de estos 6 posibles valores, el coeficiente RP, el ratio RP. 1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3, 2. Reemplazamos acá y calculamos P, que es la proporción de vehículos que llegan durante el BR, y eso entra acá al cálculo del factor de progresión. Este factor de progresión es el que afecta a la demora 1, ¿ok? De ahí sale. Acá está, de 1, factor de progresión. Ok, entonces todo prácticamente está tabulado, ¿no? El green, el verde, el ciclo, RP sería uno de estos 6 posibles valores. Tenemos P, reemplazamos acá. G y C es conocido porque ya lo tenemos tabulado. Es cuestión nomás de ir jalando los valores que ya están en la tabla de datos. Ok, entonces vamos a ir viendo los 3 componentes de la demora de control, cómo se calculan cada uno con su respectiva fórmula. D1, ¿de qué depende D1? El que mide la demora uniforme depende del tiempo de verde del grupo, el ciclo, cuánto dura el ciclo en segundos, y X, el grado de saturación del grupo. Entonces se reemplaza acá el, la razón de ver, G sobre C, X, el grado de saturación del grupo. Acá se escoge el menor valor entre estos dos, se compara y se toma el menor, 1 o X. ¿Cómo salió el grado de saturación del grupo? Mayor que 1, se escoge 1. Menor que 1, se escoge X, el menor valor, ¿no? Y esto se resta de 1 en el denominador. Entonces, reemplazar. Todo está en la tabla de datos. La demora 2 también tiene su fórmula, ¿no? ¿Qué mide la demora 2? La demora incremental. Entonces, esta fórmula, así como está dada, con este coeficiente de 225, si se dan cuenta, está un poco distinto a lo que aparece en el HCM. Ahí aparece 900, si no me equivoco, pero es 900 por T. ¿Y quién es T? El periodo de conteos. Cada cuánto se hacen los conteos, generalmente son cuartos de hora, 15 minutos, ¿no? Entonces 15 minutos en horas es 0.25, ¿no? Un cuarto de hora, 0.25. Entonces 900 T sería 900 por 0.25 y de ahí sale 225. En la cuarta parte 900. Igual en la fórmula original por acá sale una T. Entonces cuando dividen abajo entre 0.25 y por acá sale un coeficiente 4. 4 entre un cuarto sale 16. Hay una pequeña diferencia con esta fórmula, un coeficiente I que falta incorporar, que es este, ¿no? Entonces se está buscando en fuentes, en HCM 2000, 2010, y lo que he encontrado es esto. Y se calcula con esta fórmula que está acá. 1 menos 0.91 veces el grado de saturación de carriles, de los grupos de carriles que vienen de la intersección previa, ¿no? O sea, todo lo que llega hacia la intersección que estamos analizando de la anterior esquina, ¿no? Del anterior cruce. Entonces, ese grado de saturación como que tuviera un efecto en el que estamos analizando, ¿no? Ya no es tan aislado el análisis, ¿no? Viene como un efecto de rebote. Entonces, ese valor I puede adoptar alguno de estos valores según cuánto es el parámetro XU del cruce anterior, aguas arriba. Si es .4, .5, .6, .7, .8, .9 o si es mayor que 1, ¿no? Lo que falta averiguar es si es que se puede interpolar, ¿no? Pero esto es lo que aparece como valores posibles tabulados ya. Ahora, XA dentro de esta fórmula, ¿quién es? Es el grado de saturación promedio de todos los grupos del acceso. Entonces, estamos calculando la demora para un grupo. Si ese grupo está en un acceso que tiene más grupos, se calcula el promedio y se reemplaza acá. ¿Qué promedio? El promedio aritmético. Acá sí no es ponderado. Entonces, si hay dos grupos, tres grupos, lo sumo y lo divido entre n. Entre 2 si son dos grupos, entre 3 si son 3. Ese promedio va acá. Y acá hay una acotación máximo 1.
Entonces, ¿cuánto me sale esto? 0.8, ok. ¿Paso de 1? No, entonces uso 0.8. Si es máximo 1, el mayor valor que puede tomar es 1. Entonces, si lo calculo y me sale 1.9, acá reemplazaría con un 1. ¿Por qué? Porque pasa de 1, ¿no? ¿Qué otra variable está ahí que ya mencionamos? Y Q, que es la capacidad, ¿no? Capacidad, o sea, el flujo de saturación por la cantidad de carriles, por la razón de R, por G sobre C. Ya lo tenemos en la tabla, jalarlo nomás. Esa es la demora 2. Estas son fórmulas que algunas son del HCM 2000, otras del 2010. Por ejemplo, esta tabla dice que el factor de proyección, este es del HCM 2000, dice que se calcula con esta fórmula. Hay una pequeña diferencia con respecto a la del 2010. Es este factor FPA. En la del 2010, el HCM dice que el factor de progresión es 1 menos P sobre 1 menos G sobre C. Pero en el del 2000 incluye un factor FPA que sale de esta tabla, que son 6 posibles valores. 1.93, 1, 1.15, 1, 1. O sea, 4 veces es 1. Y esto es según los tipos de llegada, ¿no? Acuérdense que los tipos de llegada son según el pelotón, ¿no? Hay 6 posibles valores para la demora 1. Entonces, está vinculado a eso, uno de esos 6 posibles escenarios. Pero esto es del HCM 2000. Entonces, nosotros vamos a guiarnos con la fórmula del HCM 2010, que ya no toma en cuenta este FPA. Es solo para que sepan que existe, porque seguramente algunos pueden revisar el Cali Mayor, la versión 8, edición 8, y usa este factor. En cambio, la edición 9 ya no toma en cuenta esto. Es como si fuera un 1, ¿no? Que es uno de los valores posibles, que ocurre 4 veces de 6 acá, ¿no? 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces, con eso ya está, es calcular nomás. Esto es del HCM 2010, es un ejemplo que está en el manual. Un poco para enfatizar, ¿no? Las fórmulas. Miren, la demora 1, tal cual le hemos propuesto, está igualita. Para la demora 2 sí está esa pequeña diferencia, que este parámetro I no está incluido, pero acá está cómo se calcula, ¿no? Ese parámetro I se conoce como el factor de ajuste de filtro de aguas arriba. O sea, es lo que viene de la intersección previa. ¿Cuál es el grado de saturación de ese flujo que se acerca hacia ese acceso? Ese es el XU. Entonces se reemplaza en esta fórmula, que se le va a un exponente 2.68, se multiplica por este 0.91 y se resta de la unidad. Y eso se reemplaza acá. Esta C vendría a ser el Q, ¿no? La capacidad. Y lo que yo les decía, ¿no? Teníamos 225 acá, que es 900 por T. El T es el periodo de conteo, cuartos de hora, un cuarto, 0.25. Entonces es como dividir 900 entre 4, 225, coincide. Igual en el otro tenemos 16 acá. T, un cuarto de hora, 4 entre un cuarto, 16. Entonces de ahí sale 16, sería por I por X sobre Q, ¿no? Que es lo que tenemos acá. 16 por I por X sobre Q. ¿Ok? Y acá también 225. Entonces coincide, cuadra, ¿no? El factor de progresión tal cual lo presenta el HCM 2010, ¿no? Ya no tiene el FPA aquí, que es el que muestra el HCM 2000. Entonces vamos a usar este que es del 2010. ¿Ok? Y por último, la fórmula de la tercera demora. El tercer componente de la demora, que es la demora 3, toma en cuenta la cola inicial, ¿no? Entonces tú llegas a un cruce que está en rojo y no necesariamente eres el primer carro que va a estar delante de la cebra peatonal, ¿no? Del crucero peatonal. De repente ya hay carros esperando antes que tú. Esos que llegaron antes que tú son la cola inicial. ¿Ok? Entonces, si la cola inicial es 0, la demora 3 es 0. Pero si hay carros ya esperando y la demora inicial no es 0, eso se tiene que observar, anotar, registrar. Sería el NI. Entonces, ese valor de NI se reemplaza en una de estas dos posibles situaciones. Si la demanda es mayor que la capacidad, calculan la demora 3 con esta fórmula. Entonces, el número de vehículos en la cola inicial sobre la capacidad.
y si la demanda no supera la capacidad, con esta otra fórmula. El N, lo que se registra en la cola inicial, Q mayúscula capacidad, Q minúscula la demanda. Entonces todo son datos que se disponen, ¿no? Este N habría que tenerlo, es lo único que adicional que no lo tenemos tabulado, ¿no? Entonces si este es 0, de frente la demora es 0. ¿Okay? Entonces con esto ya se puede hacer los cálculos. Eso es para cada grupo, ¿no? Entonces una vez que tienen para cada grupo hay que ver qué grupos están en cada acceso y calculan el parámetro para cada acceso. ¿Cómo? Calculan el promedio ponderado. Todos los grupos de cada acceso tienen su demora, ponderan con la demanda de cada grupo y tienen la demora de cada acceso. Entonces, ¿cuántos accesos tiene la intersección? Depende, 3, 4, 5, 6, no sé. Si fuera un cruce con 6 esquinas, ¿no? Por ejemplo, Huamachuco con Mariategui y con Usuario de Junín, ¿no? 6 esquinas. Entonces se hace simplemente el promedio ponderado. Y para el cálculo de la intersección igualito, se pondera ahora con las que ya tenemos calculado. Para cada acceso ponderamos todos los accesos, cada uno con su demanda. Y se tiene la demora de la intersección. Entonces esos parámetros, sean para grupos, sean para accesos, sean para la intersección, va a dar un número entero que hay que ver en qué rango posibles valores cae, que son 6 categorías definidas para el nivel de servicio, de la A a la F. Entonces, una de estas 6 posibles situaciones se puede dar. Observen que el último caso es el más crítico y el más leve es el primero A. Y otro punto que hay que tener en cuenta es que los 5 primeros tienen como coincidencia que el grado de saturación, el X, es menor que 1. En cambio en el F el X es mayor que 1, ¿no? Es el más crítico de los escenarios posibles. Entonces si ustedes previamente ya calcularon el grado de saturación y les salió mayor que 1, ya el nivel de servicio automáticamente es F, ya no hay que calcular las demoras. Pero si les salió menor que 1, sí hay que calcular para ver en cuál de estos 5 posibles escenarios están. Entonces esa es la situación, ¿no? Una vez que calculan, ven pues en qué rango está, entre 0 y 10, y el X es menor que 1, ok, estamos en nivel de servicio A. Pero si el grado de saturación es mayor que 1, automáticamente es F para cualquier valor de la demora, o sea, ya no hay que calcularlo, ya no hay que perder el tiempo en eso, el frente es F. Si X es menor que 1, sí, entonces los posibles rangos están acá definidos. Más de 80 es F, entre 55 y 80 E, de 35 a 55 D, y por ahí va. ¿Ok? Entonces con esto vamos a ahora pasar a un ejemplo que estábamos viendo. Llegamos a calcular el grado de saturación, ¿no? ¿Qué falta? Añadirle los cálculos para las demoras y determinar el nivel de servicio. Acá ya lo tengo resuelto, vamos a simplemente explicar cómo se llegan estos números. Entonces observen, teníamos en este caso un cruce que mostramos en antes. Tenemos la figura por acá, no, está en el PPT, ¿no? En la primera hoja. Acá es una intersección en ASPA, ambas vías de doble sentido, una con 2 carriles por sentido, la otra con uno solo. Entonces la situación actual, ¿cuál era? Habíamos agrupado primero por carril, por movimiento, grupos de movimiento y por grupo de carriles. Entonces cuando hemos calculado por grupos de movimiento, tenemos 4 posibles grupos y por grupo de carriles tenemos 6. Entonces por grupo de movimiento, ¿cuáles son estos 4? Coinciden que en este ejemplo son 1 para cada acceso. 4 grupos de movimiento, 1 para cada acceso. Y teníamos que
el funcionamiento actual, la situación actual era con dos fases. En la fase 1 pasan norte-sur, en la 2 oeste y este. Entonces, como hay solo 4 grupos y hay 6 carriles, porque hay 2 accesos con 2 carriles, entonces van a haber grupos con 2 carriles, por ejemplo en el oeste y en el este. Entonces, 4 carriles son en la fase 2, 2 en la 1. Estamos suponiendo que la población es mayor de 1/4 de habitantes, por lo tanto el S0 era 1900. Calculamos todos los factores para el flujo de saturación, llegamos al flujo de saturación, la capacidad, teníamos la demanda por grupos de movimiento, el ratio Q minúscula entre Q mayúscula era el X, el grado de saturación. Observen que los 4 son mayor que 1, entonces automáticamente no habría que calcular nada para la demora, de diferente el nivel de servicio es F, ¿no? Pero a modo de practicar y entender cómo se reemplazan los valores, lo vamos a hacer. Acá está hecho, se verifica pues que el nivel es F, ¿no? Entonces simplemente vamos a ir reemplazando los valores que están tabulados. Por acá tenemos, miren, la demora 1, por ejemplo. ¿Cuál era la fórmula? Acá está 0.5 veces el ciclo por 1 menos el ratio de verde del grupo sobre el ciclo. G43, por ejemplo, de donde jala. G43 hay que buscarlo acá. El verde del acceso 1, ¿no? Es en la fase 1 el norte. 35, ok. 35 y sobre el ciclo que es 100 al cuadrado, 1 menos el mínimo entre 1 y el grado de saturación que es 1.04, entre 1 y esto el menor es 1, ¿no? Por un poquito, y el ratio igual, la razón de verde, cuánto dura el verde, cuánto dura el ciclo, se reemplaza y sale lo que sale, ¿no? La demora 32, perdón, 32 sale, sí. Entonces este es para el primer grupo, que en este caso es un carril, porque es un grupo de un solo carril, ¿no? Es una vía con un solo carril por acceso. En el sur sale lo mismo, en el este son 2 carriles en el grupo, en el oeste son 2. Con la misma fórmula se calcula esto, se jalan valores tabulados. ¿Qué más? Esta demora 1 era afectada por un parámetro RP, ¿no? El ratio del pelotón. En este caso hemos supuesto lo siguiente, que la llegada es al azar. Entonces, ¿qué implica eso? Observen la tabla aquí para el cálculo del parámetro RP. RP al azar, llegadas al azar, tipo llegada 3. ¿Cuánto es el RP? 1. Entonces reemplazo acá 1. Por la razón de verde, G sobre C me da el parámetro P. Eso lo hemos reemplazado acá en el Excel. RP es 1. El P es 1 por la razón de verde. ¿Cuánto dura el verde para este grupo? 35. Y el ciclo es 100. Por 1, 35 sobre 100, o sea, 0.35, ¿no? Entonces 0.35 es el parámetro P. Con eso calculamos el factor de progresión. 1 menos P sobre 1 menos G sobre C. En este caso G sobre C es 35 sobre 100. Y arriba también es 1 menos 0.35, que sería 1 menos 35 sobre 100. Entonces este ratio justo da 1. Lo del numerador es igual al denominador, entonces da 1. Y coincide para los 4 grupos. Entonces el factor de progresión es 1 en este ejemplo. Entonces la demora 1 se ve afectada por un parámetro 1, o sea, no afecta. Luego, para la demora 2 hay que tener el XA. ¿Qué era el XA? El X del acceso, el grado de saturación del acceso. Entonces, en los casos de norte y sur son un grupo por acceso. Entonces, el X del acceso va a ser el X del único grupo que hay. Por eso jala de acá 1.04, 1.657. Coinciden.
Para los otros dos accesos, este y oeste, sí son los XA, son los X promedios de los grupos de movimiento. En este caso, como tenemos 4 grupos, entonces para cada grupo jale el valor que ya está tabulado acá, ¿no? En el caso cuando hagamos grupo de carril, probablemente ahí sí hay que sacar primero ponderado. Acá ya tenemos un acceso, un grupo, entonces son los mismos valores, coinciden, son los 4 que están acá idénticos. Entonces ya tenemos para reemplazar en la demora 2. La fórmula de la demora 2 que dice, acá está, 225 veces xa menos 1, xa menos 1 al cuadrado que dentro de una raíz, 16 veces el xa sobre q. Aquí, por ejemplo, no estamos tomando en cuenta ese factor i que está tabulado, que estaba como parte de la fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos datos de una intersección previa. ¿Qué cruce es? ¿Cuál es el cruce próximo para cada acceso, ¿no? Entonces, si este es el sur, el norte, hay que ver qué cruce previo está llegando desde ese punto cardinal y cuánto es el grado de saturación que viene desde ese cruce. Como no tenemos datos, estamos suponiendo que el I es 1. Si lo tuviéramos, reemplazamos. ¿Okay? Entonces ya está calculado de 2 con ese supuesto. Luego para la demora 3 estamos asumiendo que no hay cola inicial 0, por lo tanto la demora 3 es 0. Entonces, ¿qué queda? Sumar la demora, que es de 1 por su factor de progresión, más de 2, más de 3. La suma de esto, observen los números 56, 298, 436, 644. Estos 3 están volando. Más de 80 ya es F. Estos 3 están en nivel F. Estos 3 grupos de movimiento. Entonces de frente son F. En cambio este es menos de 80. Hay que ver en qué rango está. En este caso está entre 55 y 80. Está en un nivel previo al F, en el E. ¿Ok? Entonces tenemos los 4 grupos ya con su nivel de servicio. En este ejemplo sería E y los otros 3 F. Como tenemos un grupo por acceso, el nivel de servicio de cada grupo coincide con el nivel de servicio de cada acceso. ¿Ya? Entonces, estos niveles de servicio aquí, estos 4 son de cada grupo y a la vez son de cada acceso. Saco el promedio ponderado de estos 4. ¿Con qué lo pondero? Con Q minúscula. ¿Dónde está eso? En las celdas W. Buscan acá en la W. Acá está, Q minúscula. Estamos ponderando con estos y lo divido entre el total de Q. ¿Listo? Entonces nos sale este número, 452.7. Mayor que 80, evidentemente, ¿no? Es recontra F. Está lejísimos del 80, ¿no? Entonces el nivel de servicio es F, ¿no? Lo cual no hubo necesidad de haberlo calculado, como les digo, porque ya teníamos el X acá mayor que 1. Automáticamente si es mayor que 1, el nivel de servicio es F. Esto es para la intersección. En cada acceso también, 1, 1, 1. En cada grupo de movimiento, que a su vez coincide con cada acceso, ¿no? Entonces ahí sí sale 1 punto algo, o sea, todos son F. Hay una pequeña diferencia con este de aquí, ¿no? Que salió E. Pero observen que este está casi al borde, pues 1.04, ¿no? Un poquito más abajo y si era menor que 1, la demanda no superaba la capacidad, entonces sí había que haberlo calculado, ¿no? O sea, este está casi en una transición, como una prediabetes. Estos ya son diabéticos y este es un prediabético, ¿no? Esto sería nivel de servicio para la situación actual, ¿no? Con el ciclo actual, todavía no hemos hecho el propuesto. Hasta ahí el cálculo de las demoras para determinar el nivel de servicio. En este ejemplo que hemos visto con grupos de movimiento. En el siguiente video vamos a ver cómo sería lo mismo con grupos de carril. Ok, gracias.